Hoy vamos a dar un show del Chavo del 8. Excelente. Una chilindrina. Chavo. ¿Quién eres? Protagonista. Yo soy Don Ramón. Más que nada ando arreglando esto, mira. ¿Qué andas haciendo? Que pues te ocupo de bajarlos ahí para echar el hormigón. ¿A qué nivel lo vas a poner el hormigón? Alrededor de la banqueta, a rematarme allá, era. Ok. Nomás que ando haciendo aquí la fontanería, era. Ya hice también lo de la luz, mira. Metí la manguera. Ajá. Le metí manguera nueva porque estaba toda podrida ya. Le metí y aquí, aquí que quiero hacer un estilo registrito aquí. Para la hora de que haga algo, puedan cambiar aquí el cable, Ah, me parece muy bien. Claro. ¿verdad? Sí, está perfecto. Agarré lo que se va pudiendo, pues ahí encargarle. Ajá. Agarré aquí le enchapé, porque ves que había que crecerla. Le enchapé un ladrillo de lama y que se la boquilla, hice las boquillas. Ok. ¿Y este no lo podías haber enjarrado yo? Pues es que haz de cuenta que como llevo el panel y las cuadras te salen hasta acá y hasta acá, queda cortado. ¿Cuál escuadra? Las escuadras que le pones al panel para que se agarre. Ajá. Por lo pronto tú te avientas el lunes ese firme. ¿Ah? Bueno, sí. Ajá, y para el martes ya tienes el panel. ¿Ah? Que te lo trae el lunes en la tarde para El lunes le echo firme y el martes le echo la pasta. Ok. Porque el panel se desinstala y se zarpea y ya se deja así. Y hasta otro día le vuelves a echar. Tú ya lo enjarras. Es todo, ¿no, Bran? ¿Qué le tienes que decir a toda la fanaticada? Pues, ¿qué le quiero decir a la banda? Se porte bien, no se porta bien. No, muchas gracias a todos por seguirnos, Gracias, jóvenes. gracias, banda. Míralo, ya está A grabando todos, las jóvenes. gallinas. Oílo. Les deseamos los gallos y yo. Los gallos y yo. Bienvenidos al show de Pecas. Lunes 9 de la mañana. Ya despiértense, jóvenes. Hay que ponerse a trabajar. La arquitecta Marcela Solorio, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? La licenciada Ana, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Yo qué? Y la señorona Gabriela. Hola, buenos días, ¿cómo están? Encantados de ¡Qué estar aquí. milagro! El día de esta mañana soleada y venteada. Se ¿Qué soltó pasó, el viento. Pecas? Sí. ¿Por qué andas invadiendo la banqueta con la mezcla, cabrón? Pues ¿Dónde más? Casi no hay espacio, ¿ah? Oye, Pecas, a ver, hoy sí vengo bravo, hoy sí vengo gallo. ¿Dónde quedó el cemento lavado fregón que sabes hacer aquí? Dijiste, Pecas, es tu casa, échale ganas. O sea, Está bien bravito ahora Tú me Larky. dijiste que le echara eso. no, tú dijiste, pues le voy a echar un hormigón. Y yo, pues, como que no me puse a pensar. Pues mira, ya quedó lavado de todos modos. No, se lo lavó el agua. Lo lavó el agua. Sí. Gracias. ¿Y ahora qué le hacemos? ¿No le puedes dar otro acabado? Pues sí le voy a echar, le falta la pasta. Le vas a echar pasta. Le voy a echar la pasta, como allá adentro, Sí. como allá con el vecino. Nomás sí, Aquí. aquí. Y no se despega. Seguro. Hubiera quedado bien un cementito lavado, ¿no? Pues sí. Lo puedo quitar si quieres. ¿Verdad, Marce? ¿Cómo ves, No fuera Chuy? como eso. Tú eres el jefe de jefes. ¿Qué hubo? Ya no eres tu cota. Eso, señor Teodoro. Ya, Eso. Ya trae. Ah, yo le iba a dar esto para que dijera que yo se lo mira. ¿Cómo ves? ¿Lo quitamos o qué? O Pues sea, sí le ¿todo hace- lo vas a quitar? ¿Qué? Pues, Pues sí le hace falta como que se vea el grisecito del cemento lavado, ¿no? O sea, bonito. Pues sí, le hace falta verse bonito, sí. Eso sí. Ay, cuidado. Nunca me caigo. Nomás me ataranto. En esas sanidades, te da una torcedura y vámonos. Yo todavía soy un niño de 39 años. Claro. Así que, por favor, respétenme, que todavía no tengo 40. ya no 39. llegas a 41, Y ¿verdad? cuando tenga 40, espérame. Cuando tenga 40, voy a ser Don Cota. Yo a veces Entonces, sí ¿qué le digo hacemos? a las El personas, señor. digo, ¿Sí? ay, Don Cota. Don- ¿Qué hacemos, Abraham, entonces? Pues hacer las cosas bien, número uno. En esta vida, Pero, lo que hagas, hazlo bien. o sea, nada más es que, Este es o puro sea, hormigón. Más que como llovió, le sacó toda la piedrita. ay, con razón, sí, ya vi. Pero eso se ve semi lavado. Sí. No, pero sí está mejor que Que como lo el haga bien, Olivos, ¿va? ¿no? Sí, como el de Olivos. Y que haga sus juntas. Ajá. Es que no, esa la hice va, Pecas.
No, O sea, pues es que yo te dije que le hecho hormigón, tú me dijiste que sí. Pues todavía, fíjate, ¿Qué es lo único que se desperdiciaría si lo vuelves a o sea, hacer? es que a ver, yo O sea, la mano de obra, entiendo, ¿y qué? Y las... pues el material. Aunque este es puro granzón, pues, de Se que vaya a salió de caer la, otra de vez. la arena. Ajá. La Por carretilla. eso está así bien gravudo. No es jal. Haz de cuenta que le eché puro de este granzón. Sí, porque se ve como si fuera nada más Es que mira, aquí lo que se tierra puede hacer compacta. es nomás echar la pura capita de 3 de lavado. Para no Ándale. quitarlo todo. Ah, ándale, Una ándale. capita de 3, porque ya ves que se le echa nomás una capita de 3 centímetros. Que Sí, viene siendo que trae el granito y la mezcla, ándale. ¿verdad? Es lo que se la puede decir, ya se hacen las losas como quieres tú. Órale, vamos a hacer eso. sí. Nomás, pues, ya quedaría pues aquí un bordito de 3 centímetros, No, ¿por qué? aquí en la banqueta. ¿Y no lo puedes rematar? No, pues ocupo de quitarle. Pues bájale más. Pues, de O sea, quitarle. será bajarle Y poquito. quitarle todo hasta allá, porque también allá está al ras de aquel. O bajarle los 3. Por eso te digo, bájale los 3 parejo. Y ya le echas la capita. ¿Sí? Y si se pega. Sí. Le ponemos malla pollera Ok, con clavos. pues órale, ya cerrado. Ok. Entonces, Y ya, pues había hecho la tapadita de Akira, pues ya tengo que rebajarla también para ponerle granito sí, pues sí. en la tapa de aquí. Claro. Que note la gente cuando anda Un una arquitecto. constructora, pues, Un o sea, ingeniero, ¿verdad? un ingeniero, un arquitecto. Entonces ya me anda peleando mi nieto, dice que quiere ser igual que tú. ¿En serio? Sí. El Es que todavía no arquitecto. habla. No, que todavía no. Que ¿Cómo le va a bebé, decir el que todavía no habla? Pues por eso el lo bebé, dice. apenas tiene 6, 7 meses, se me hace. Ah, ese también va. Entonces, no, el grandecito, el que ya tiene 10 años. Tiene 14. 14 años. No, pues ya vaya a la prepa, obvio, ya tiene que saber. Que es- Ahora, Pues pues, dile que nosotros lo entrenamos. Yo le dije, pues más dice que no tiene tiempo porque sale a las 2 de la tarde de la secundaria. Pues se puede ir a aprender, ¿verdad? En la tarde. Sale a las 2 de la secundaria y pues tiene que hacer toda la tarea. Le dejé un chorro de tarea. Eso es cierto. Ujú. Pues mira, dile que cuando tenga 15 años, 16 años, si quiere, le podemos dar un trabajo. Ya 15, y que ahorre en estos días, en estos años, que ahorre para la computadora. Porque necesitamos que llegue con una laptop. ¿Sabes qué? Hay que meterlo a arquitectura avanzada, Sí, claro. ¿verdad? Sí. Ajá, Ey. para que vea las clases en línea y que vaya aprendiendo Es lo que cosas. siempre me pelea. No, Tito, ya le dijiste. Ah, ¿en serio? ¿Sí te dice Sí, mucho? sí, Tito, Mm, Pues cada luego que te viene- está diciendo. Cada que viene No me la cree el pregunta eso. Arqui. Tito, sí, ahora que viene, sí le dijiste. Es que dile tú. Yo ya le dije, pero dile tú para que vea que sí es cierto, ¿verdad? Ah, es que me da vergüenza, Tito. No, pues ahora que venga, digo, al rato que venga le voy a decir que te diga. Pues lo becamos en arquitectura avanzada para que tome todos los cursos que damos. Nomás sí necesitamos esa laptop. Sí. Necesitamos ahorrar entre todos. Yo le pongo una parte, pero ustedes pónganle otra. Y le compramos una laptop. Sí, claro. ¿Sale? Para Ok. impulsarlo. Para A lo que impulsarlo. quiere. Ujú. Ey. Pues es que claro, ve a su abuelo, Sí. ve a su abuelo y dice, pues yo quiero hacer lo que hace mi abuelo. ¿No? Y luego me ve a mí y dice, no, pues yo quiero hacer lo que hacen ellos. Pues. Entonces se entiende perfecto. No, qué bueno, vamos a echarle la mano. Platícales, por favor, a estas bellas damas, ¿qué estás haciendo en tu casa, Pecas? Cuéntales ¿Toda la historia? toda la historia. Esta gente que te está viendo ahorita, Sí. así como está viendo al Rocky, quieren saber la historia completa. ¡Ay, Rocky! Rocky, cálmate, Rocky. Quieren saber la historia de qué estás haciendo aquí, Pecas. Desde el principio a fin. Desde el principio. Ya que se me acuerdo. Oh, pues aquí estamos haciendo una remodelación en su propia casa. Que empezamos a tumbar los muros, los pisos. Y pues ahorita ya está más avanzado, ya vino el yesero, le puso yeso, ya se enjarró todo lo de arriba, los laterales, toda la azotea, se hizo el baño, se recorrió el baño. Ya- Ahorita ya- que pasemos lo ven cómo va quedando. Ya le puse las divisiones de panel. Y pues ahí va el avance ahorita, ¿Ya qué te falta? Bueno, ya sé que te falta el lavado. el lavado. ¿Y qué más? Bueno, los Sí. paneles ya llegaron. Los paneles ya llegaron, los acaba de traer Martín ayer estos. ¿Sí? Más que se me hacen muy grandotes, muy anchotes. Pues no le pediste del ancho que era.
Le dije que de 10, pero esos tienen 11.5. Ya. Pero uno se ve que está bien grosote, porque ya ves que allá con Blanca estaba casi. Pero los de tampoco aquí. se me hace mal porque luego las ventanas. Sí, estaría bien, ¿verdad? Ey. Es que así, haz de cuenta, tiene 11 y ya con el enjarre quedaría de 14, 15. Pues un buen muro, Pecas, no está mal. Sí. La ventana va a sentar bien. Porque tenemos un nuevo patrocinador de ventanas. ¿O no? Sí, escribió al correo. Ah, ¿cómo se llama? A ver, dígame. Déjame. Entonces le podemos pedir una línea un poquito más ancha que la que tiene la tradicional. No, ¿Qué es que pues arriba no cabe, pues los muros son de 10 allá arriba, No, Pecas, no digas eso. ¿verdad? Ya con la protección y pues ya. Y la protección queda por fuera, ¿verdad? Había dicho que ibas a meter por dentro, pues no sé. Puede ser. Rocky, ¿qué estás haciendo? ¿Estás preparando la mezcla, Rocky? Admon Glass se llama. Admon Glass. Sí, Admon Glass. Admon Glass. Es una empresa basada en Guadalajara, ¿verdad? Sí, correcto. Pues ya nos contactaron apenas la semana pasada. Muchísimas gracias a Admon Glass. Todavía no cerramos trato, pero ellos ya levantaron la mano. Ya pusieron Así es, entonces la de conejo. ya ¿Y se qué pusieron es la más? de Puebla. Ventanas. Entonces, Herrería. no, de aluminio. De aluminio. Ajá. A ver, y Ah, entonces, Teodoro, es que no conoces a Gaby, ¿verdad? Gaby, sí, la que sale en los videos, ¿no? La que Ay, le es la ella fue su primera famosísima remodelación. Gaby. No, Con de ella iniciamos remodelación, no, fue la casa completa. Ah, ok. Sí, ella fue casa completa. La casa Esa fue la completa. primera casa que pero si es hicimos. remodelación, rescatamos Ah, la losa bueno. de tu recámara, Unas Sí, cosas. rescatamos algunos muros. O sea, sí se considera remodelación. Entre y entre. No, es una remodelación al 100%. Pero es remodelación, es remodelación. Ay, Luego yo digo Gaby que dice casa está completa. nueva, completa. Yo Es que sí. es señal de que se hizo bien la remodelación. Sí. Una buena remodelación es como si fuera una nueva casa. Claro. Una remodelación. Pues sí, haz de ¿Sí cuenta, viste con la la mía, pues va a serie? ser nueva casa, pues es que se le metió todo yeso, todo, ¿verdad? Se Pues, rompió, cambió. se demolieron unas muros. Vamos a que la conozcan, pásenle. Sí. Es cierto, no las había ¿Cuál presentado. son ustedes? No. ¿Cuál- Señora Ay, sí, Gabriela, mi pastel. el señor Teodoro. Se llama Teodoro. Teodoro. Ah, no es Teo. No, es tío. tío. Por Así, favor, le- ¿sí? así está en el acta. Ah, Soy bueno. tío, Yo tío, bueno. tío. Teodoro. ¿Verdad que si eres tío? Sí, es que muchas se confunden con la E. Sí. O Teo. Muchos de Teodoro. estos papeles de así que tengo Teodoro. Y no Ey. es Teodoro, es Ah. Teodoro. Porque la mayoría es Teodoro. Sí. Sí está ancho el O sea que panel. tenemos una sorpresa, Marce. Ay, ¿cómo? Sí. ¿Pero por qué tienen mesas? Así. No sé, pues mi esposa no sé qué hizo. Ay, no, pero si todavía. Ya mira Pero la shh. señora Alicia. ¿Cómo crees? Ah, se me hace que aquí Sí, está. Marce. No, Ah, qué bonito. iba a adornar ahí todo. Ay, no. Pero le dije, no, espérate, porque no sé qué traiga. Último ella va a adornar. No. Ay, si nada más hacer un pastelito. No sé. Ni siquiera hoy es mi cumpleaños. Ah, Es no, hasta pues el ahí me 24. Sí, es que, ¿sabe qué? Aquí Don Cota no va a estar. El mero día de mi cumpleaños, que es el 24. Ah, ok. Entonces yo dije, yo quiero partir el pastel con todos, el pastel. Y venga Gaby, Ana, va a venir Martín. Y traje el pastel. Ah, Pero sí. ve nomás. Ya tenemos Ah, para que piñata. veas cómo te quieren, Piñata. Marce. Chicos, Ey. les voy a celebrar a Brandy y a Marce. Ay, sí, es que el de muchas Cota fue el gracias. 4 también. Muchas gracias. Deja sacar el pastel. Ay, ella, Todo- ella juega la idea. Ay, Muchas Dios. gracias. Le das. ¿Va a venir? Pues sí, ahorita que claro. venga, Está claro. haciendo, les hizo una comidita. ¿En serio? Ay, no. Muchas gracias. Sí. Muchas No, gracias. espérate, para que también partas tú. Sí, sí, sí. No. Aquí. Y hay velas. Son importantes las velas, ¿eh? Una vela es un regalo. Si no tienes nada que regalarle a alguien, cómprale un gansito y ponle una vela, Un pingüino. un pingüino y una vela y Ey. y ya es un Con regalo. eso, Sí, se el los detalle festejo a es lo mis más nietos. importante. ¿Verdad? Un par de pingüinitos y Ah, sus velitas ahí. ándele. Es como la Sí. intención, Ey. pues. Ese es el regalo. La ya hay un intención. pastel ahí. Porque si no hay No, intención, no cuenta la cantidad, sino la voluntad y la ándele, intención sí, que sí. traigas. Eso sí, sí. Exactamente, Sí. siempre la voluntad. Así es. Sí. ¿Cómo ven? Entonces fíjate, Gaby. nomás A para ver, que- yo quiero ver cómo estaba antes y cómo, Pues mira, ahorita qué le han puedo- hecho. ¿Quieres que vayamos a ver tu otro departamento? Porque Pecas tiene ¿Cuál? muchas casas. ¡Vámonos! ¿Quieres? ¿Eh? El de enfrente. Antes habla. Sí, Ajá. vamos. Para que lo veas, porque fíjate,
Aquí, Gaby, había un baño. Ah, ya le quitaron. Aquí ya le estaba están la quitando y puerta del todo. baño Ah. y aquí había un muro. Y este era el ya, baño. Ese era el baño. Y la cocina estaba acá, pegada al muro. Tenga su. Entonces esa Y ventana no pegada al existía. baño. Sí, sí, y esa ventana no existía. Oye, qué diferencia ve con yeso, ¿eh? Sí. No, y ahorita está oscuro, porque las ventanas están cerradas. Ah, sí es cierto. Gaby, Aquí le abrieron, me imagino. Sí, aquí haz de había. cuenta que Una puertita nada más. esta mocheta, aquí estaba una mochetita hasta por aquí, así alrededor de aquí. Estaba una mochetita aquí que daba vuelta hacia el baño. Y aquí estaba la puerta de ingreso para el baño. Para el baño, ahí donde está el muro. Y Ajá. pues yo demolí este pedazo. Ah, ya. ¿Y con qué razón se ve amplio? Sí. Ya, Dije, ya, aquí ya le hicieron algo, se ve amplio. ya está, esta puerta se va a recorrer al paño de esta. Ah, ya. Claro. Esta es una recámara. Sí, y esta es la otra. Ah, 2 recámaras. Y pues que esa puerta de cuenta va a quedar igual al paño de esta. Ujú, ujú. Y la cocina empieza de aquí para acá. Ah, ahí en ese va a ser la cocina donde estaba el baño. Haz de cuenta aquí empieza en escuadra así. Y está bien, ¿por qué? Está Porque está privadita ya la cocina. Sí. Pero también es aquí. Y aquí haz de Como cuenta, encontrada. Sí. aquí este paño hasta aquí Ujú, viene siendo la alacena. ujú, Aquí. Del paño de este. ujú. Entonces todo eso es un mueble alto, Gaby. Sí. Aquí va el refri. Ajá, ahí va el refri. Aquí va el Y de ahí refri, parte la y alacena. aquí va la alacena. Y aquí va un desayunador. Ah, una barrita. Una barrita. Una barrita. Y ya, pues aquí todo arriba lleva un mueble. Todo aquí. Tipo de, Con todo lo de la alacena. la cocina. Ajá. Y ya, pues acá este era el patiecito. Y para acá echamos el cuarto de lavado y el baño. Órale. Y allá el patiecito. No, haz de cuenta que aquí Cabrón. Aquí va el allá no hay lavabo. nada. va el Sí. lavabo y aquí lleva un mueblecito para guardar Jabón y jabones todo eso. Aquí. Y de este lado, aquí va la lavadora y el lavadero. Y aquí, haz de cuenta, de aquí Ujú. para allá, viene siendo la regadera. Ah, Y de aquí para acá, viene siendo lo de la taza. ahí va a quedar el baño, Aquí va a en quedar. vez de acá. Sí, aquí va a quedar el baño. Andes. Ahí es una puerta corrediza, Gaby. Sí, Aquí es una puerta corrediza que viene y choca aquí. sí, me imagino. Ajá. Y Ay, aquí nomás lleva un vidrio con Ajá. otra puertita. Ajá, sí. Y Y ahí pues a la todo esto estaba descubierto y lo tapamos. órale. Sí, cierto, sí, por los patiecitos, ¿no? Lo tapamos y ya nomás quedó el puro aquí, el puro domo, el puro tragaluz. Está muy bien. Está muy bien. Todo bien acomodado, sí, Y haz de sí. cuenta, pues aquí estaba una mochetita, nomás la crecí para que me diera Ajá. los 80. Los Y Para ya que, está, quepa- para que quepan bien las lavadoras Sí, que no resaltan claro. del muro. Ujú, sí, acá, Ajá. escondiditas. Y como sí. aquí estaba era una puerta bandera que nomás llegaba hasta aquí. Ajá, sí. Y pues la tuve que quitar y ya le puse la mochetita aquí. para que Está se viera la puerta. perfecto, no, pues está Esta bien. esta ventana la abrimos. Quedó amplio todo. Esta ventana la abrimos. Ahí no había ventana. Ahí no había ventana. es No, que porque está ayer era el baño. Estaba una ventanita chiquita de 60, pero arriba. Ajá. Bien escondido, todo bien encerrado, todo, me imagino, ¿no? Pues Sin aquí luz. la que se aventó todo este jale fue esta Gaby, ¿cómo se llama Gaby, verdad? ¿Gaby? La de las cocinas, que diseñó, pues, Fabi. 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 fue la que diseñó pues aquí para acomodar todos sus Ya. cosillas ahí. Ella nos dijo, mira, dejen este espacio para las escobas, porque el reto aquí era que le estábamos quitando el patio de lavado, Ujú. que era la ventilación de la casa, Ay. de la cocina. Sí, Entonces, pero pues no, ¿dónde iba a caber? ¿dónde más iba a caber? Sí, no. Entonces, el Todo reto era el bien. baño, pues, porque el baño aquí estorbaba. Ahorita se siente amplio porque sientes de lado a lado Sí, el todo, espacio. Sí. Ahorita que entremos a la otra casa, Y la sala, pues allá, me imagino. ajá, la salita aquí. Y aquí, que el comedor. No, por no, no. aquí. No, en la otra casa, ahí estás en la cocina. No, aquí. Aquí el comedor y la sala. Y la salita. Ajá. Pues ya la sala ya se va a crecer hasta allá, Sí. hasta el balcón. Ujú, O sea, la sala No, tiene que sí. rematar aquí y aquí tienes las salidas de la tele. ujú. Entonces ahí va la tele, ahí va un sillón y luego sigue la mesa Ajá. y luego la barrita, ahí donde estás Es tú, que quedó más espacio sin el baño. sin ahí, el claro. baño. Perfecto.
en muchos comentarios me decía pues que agarrara una recámara para la cocina y todo eso. No, pero pues, la ¿cómo? recámara es de mi nieto, Pues no, sí. me horca. No, el Peor. chiste es agrandar más no quitar. Sí. Exacto. Agrandar más no quitar. quitar. Ujú. No, y casi que quisiera que le quitaras para que vieran la luz que tiene el departamento. Con la ventana, casa. con eso tuvo, ¿ah? Ajá. Ay. Es que es otra cosa, pues. O sea, la luz, acuérdate que la arquitectura es luz La luz y la ventilación. y la ventilación. Ey. Y esta casa va a tener las dos, porque Las va dos. a tener ya dos La ventanas. luz y la ventilación. Va a cruzar el viento. Sí. Mira, esta casa es como Dios. Va a ser la luz. Vea. Y se hizo la luz. Y se hizo la luz. No manches, hasta tiene vista bonita. Tiene vista bonita, es de unos Sí. campos de agave bien bonitos. Sí. Y esa es la mitad nomás de la luz. Ujú. Bueno, ni la mitad, porque todavía tiene la mitad del plástico. Pero todavía le falta este de atrás, Pero Gaby. vea. Pero todavía le falta este de atrás. Sí, no manches, quedó bien. Está quedando bien. Mira. Así es otra cosa, ¿eh? Esa es otra cosa. Totalmente. Hay un montón de aire. Es que tiene ventilación cruzada Ujú. Pero entra más Ah. por acá. y acá Nada está más. bloqueada, pues. O sea, aquí tienes la mitad de la Todavía, luz. ¿eh? Todavía. Aquí tienes la mitad de la luz de la casa Sí. bloqueada. Y antes pues estaba cerrado, me imagino que hasta acá, ¿no? Pues es que tenía esa ventana. Tenía Pero- una ventanita aquí. Ajá. Haz de cuenta que aquí estaba una mochitita como de 30 centímetros aquí. Y estaba el murito aquí y aquí estaba la ventana. Ah, ya, y la puerta ya. Y la puerta, aquí estaba la puerta de Estaba ingreso, cerrado. abría hacia allá. Sí, estaba bien encerrado. Entonces eso era una ventanita chiquita, como de 1 por 1. Ya nomás aquí lo único que le va a quitar va a ser una mochetita que le voy a poner aquí el panel No, y hasta se ve más elegante. para cubrimiento de la puerta. Sí. Ajá. Cubrimiento de la puerta aquí, nomás una mochetita aquí. Que viene siendo este pedazo de aquí a aquí. Para el Ujú. cubrimiento de la puerta ya todo esto ya es Es vidrio. es una escuadra de ventana. Ujú. Entonces la agrandaron más con donde está ahí parado, lo agrandaron, ¿verdad? Sí, Me ahí había imagino. otro muro antes. Ajá, sí. Haz de cuenta Es que eso era nomás balcón. Nomás de ahí para allá. Era de Ya. aquí para allá. Ah, La casa era nomás de aquí para allá. ya. Ya, pues este era el pasillo para ingresar. Sí. Oh, está bien. Le agrandaron. Y Sí unos que- centímetros hace la diferencia. Sin Claro, duda. siempre. Siempre. Siempre, sí, ¿Sabe sí. qué? Pero sí. Sí, no dije, algo aquí ya no cuadra porque ya se ve el espacio, la luz y la ventilación. Ya está intervenida. Sí, ya. Luego me... Y arriba, Sí, tú no estás viendo, pero para quitar estos muros, tuvimos que hacer unas traves de concreto, unas Sí, vigas me de concreto, imagino. para que Sí. pudiera soportarse la losa. Sí, sí, Porque sí. la losa estaba apoyándose Este muro. con todo Que este con- muro. Sí, sí. Entonces, arriba ya hay un buen de trabajo que ya se hizo, que Sí. ya no se ve. Que Viene no se ve, siendo pero una, sí. 2, 3, 4 traves. Sí. Son 4 traves. Haz de cuenta que aquí esta trave pasa de lado a lado, de muro a muro. Ujú. Y ya de aquí a Mm, ahí pasa otra sí. trave que sienta en este. Y ya de aquí a aquí se metió otra trave, de aquí metió. también así, de muro a muro. Y ya otra trave se metió de aquí a aquí para soportarlo del. Ujú. Sí, eso es... No, pero estuvo muy bien, ¿eh? Me gustó cómo quedó. Pero mi pregunta, ¿dónde van a tender la ropa? Ahí abajo. Ah, bueno. Ah, pues entonces con ¿Cómo eso. la mujer mexicana o la mamá mexicana, la ama de casa mexicana, siempre busca ese espacio? Mi mamá es igual, Gaby. Sí, Marce. Sí. ¿Dónde Mi voy a mamá, tender la donde nos ropa? vamos a café y todo eso. Oye, ¿tiene un patio? Ey. Un patio para tender ropa. Y yo, Ah, "Mamá, pero la pues secadora". lo mismo. No se seca igual. ¿No? Y Yo aparte quiero se tener un maltrata patio la ropa. donde pueda tender la ropa. Ajá. Aquí cuando se viene Sí, el yo agua, que también tiene así mi esposa dije. con la ropa mojada, las pone la recámara, se le pone el ventilador. Ah, sí, claro. Ey. Cuando el ventilador la Se seca, Te ¿eh? das cuenta, pues ya de la lavadora ya más húmeda. Sí, Ujú. claro. Ya pues ya nomás con el. Ya con la exprimida ya. Sí. Sí. Pero sí le vamos a regalar una lavasecadora. Mm. Ya busqué los accesorios. Ah, sí. Sí, para que o sea, la idea es que el reto, Ah, ya, porque como no le dejaron patio o patio. no tiene patio, le
Ahí entran ustedes. Exactamente. Ajá. Ahí entra la mano de Sí, Dios. porque yo dije, pero ¿cómo? Si son arquitectos, ellos tienen que ver cómo funcione todo, ¿no? Si no le dejaron patio para secar la ropa, obvio, algo van a hacer. Ya me lo imaginaba. Efectivamente, Ya estimada me- Gaby. Que todavía, si alguien quiere donárnosla, todavía se puede. Si tienes una tienda de apúntense. electrodomésticos, ¿verdad? Si quieres impulsar tu empresa, Sí, Hacer una buena causa. hacer una buena causa, sí. pagar la publicidad más noble que puede haber, que es una donación. Claro. Sí, Eh, sí. La verdad, yo te lo recomiendo. Bienvenida sea esa Bienvenida donación. sea. Y si no, Es que mi pues, esposa no J. quiere Paredes esas Arquitectos. Obvio. Ajá. Obvio. No quiere las grandototas de esas. No. veces, ¿no? Ella quiere una chiquita. Ah, fíjese todavía, Una o sea. chiquita, Pero ella es- sí, quiere una ya. chiquitita de Ya, esas. porque ya me acordé del render, está en la parte de abajo, Sí. ¿no? Y es un modelo en específico, porque el reto, Gaby, era, tú dijiste, los centímetros cuentas. Sí. Y aquí, pues si te fijas, hay 80 centímetros. Entonces, Ujú. no cualquier lavasecadora mide lo suficiente para que quepa ahí. No, Solamente- como en su casa la lavavajilla que nomás no, Exactamente. unos centímetros falló. Entonces, solamente hay un Así es. modelo que hemos encontrado Sí. que mide 60 centímetros de fondo, Ah, ¿y a poco? que es la Samsung. Ajá. Ándele, ya la está promoviendo. Samsung. Órale. Samsung. Por favor, Samsung. Samsung. ¿Tú vas a Agradece. Martín? Samsung México. Vas llegando. Samsung. Usamos tus celulares, también tus lavadoras. Sí. Ah, es- Aquí todos usamos tu Y celular. es buena marca. Así. Así que por favor, Samsung, ya. Por favor, ayúdenos. ¿Cómo está, Martín? ¿Cómo vamos? Dos cosas que ya revisamos, pero si quieres tú danos un parte. Cuéntanos. Ok. Pues ahorita lo que estamos enfocados es en colocar las mamparas del baño. Ya veo que ya las están jarrando. Ayer apenas, antier traje los paneles. Ayer trajo los paneles y Y ayer traje los los del ingreso. Pregunta de esos paneles. Dice Pecas que están anchos y ya los vi. ¿Qué hacemos ahí? ¿De No había cuánto más. me dijiste? de 10. Si esos miden 11.5. Ah, pues no hay bronca, pues entre más ancho esté. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede cambiar por otros? Yo creo que sí. No, pues mira, yo pienso que son los que fabrican ellos, porque ya más chicos. Es que no va a vienen haber. esos son en pulgadas. Sí. Hay 2, 3 y 4. Es que yo digo que Como ya me has no. dicho 4, Es porque son de. Ah, pues cámbialos por unos de 3. Sí te los van a recibir. Pero esos son los de 3, ¿no? esos son de 2. Está muy delgadito. Esos son de 2, dice Martín. Esos son Pero de ya 2 con el encargo pulgadas. se va a hacer de 10. Pero tienes otro de 3 pulgadas, de 7.50. ¿Cuándo viene siendo? Va a terminar de 12 con enjarre. 3 pulgadas son 7 y medio. Un poquito más de 7.6. ¿Verdad? Ujú. Pues ya con el enjarre se creería casi como a 12. ¿Eh? Sí. Es limonada en polvo chico fresco. No tiene nada que se le parezca a limón. Limonada en polvo chico fresco. No tiene nada que se Ah, le me los parezca al cambias, limón. Ya con el enjarre. De ya 3 se pulgadas. creería a 15. Entonces de 3 pulgadas. De 3 pulgadas. Y luego también, pues es que la bronca es esta, era de que ya no libra aquí, ya se saldría para acá, Sí, no, se tienen que cambiar. se saldría para acá, Ujú. o quedaría volado hacia afuera No. para agarrar este paño, Sí lo pensé. O sea, es volarnos un poquito hacia afuera. volado hacia afuera. Que tampoco está mal, pues es un Pues centímetro. le ¿va? enchapas poquito abajo. ¿Qué me ves la así? losa y todo. Con eso, que ya no. No, nosotros queremos mucho obras públicas. No, estamos, sí, o sea, ¿Qué se representa? los queremos mucho, obras públicas de Tala. Sí, Ah, ustedes saben que los queremos. te mandamos saludos, Marce. Ándale. Sí, sí, la Pepsi, que dice que si le regalas a tu esposo, ¿qué? Que si le das un refresco, le quita a tu esposo. Yo, ¿cuál señora? ¿Cuál señora de qué habla? La de la Pepsi. No lo borres, Leli, no lo borres. Edita. ¿Por qué te escondes, Marce? Sí. ¿Por qué te pones roja, Marce? No. Estos chapetes son entradas. Es maquillaje. Mejor vénganse para acá, jóvenes. Y apenas tienes 10 aquí. Necesitarías volar hacia afuera. Tienes que volar hacia Yo allá. digo, Martín, que primero Pero revises ya con si el la pueden enjarre, cambiar, la cambiamos. Aquí.
Tienes que volarle. Ya en el peor de los casos, le robamos un poquito. Sí, volarle 3. Yo creo que sí se puede. ¿Sí, verdad que sí? Sí. Sí. Te la cambio por 3 pulgadas. Bueno. Sí. Muy bien. Sí, es ¿Qué que ya más? volaría mucho para allá. Volarían 3 y ya cuando lo enjarre. 4. Y a veces el 4 tampoco es bueno. Así que no. Sí, el 4 es muy bueno. Sí, también yo compro con el 4, 24. Bueno, pues Está. sí. A ver, y entonces, ¿qué están haciendo acá? Aquí ya se ve bien este muro divisorio. Aquí pusimos ayer lo instalé el panel y ahorita lo ando zarpeando. Ajá. ¿Y eso es para la cocina? Excelente, ya tienes las salidas, ¿verdad? Todo. Ya está todo. Ya le puedes dar. Ya para salir aquí. Ya. Me dijiste 3 semanas y esta ya es la tercera. O sea, tienes que estar. traje hoja verde y hoja roja. Ahí está. Martín, me Vamos, carnal. A ver, explícale, Gaby, préstale un poquito tu micrófono, por favor, a Marce. No te entendí realmente mucho, pero yo sé que el rojo es que ya estamos mal, señor Teodoro. Mira, es que vamos a empezar. Pasamos a la No, penumbra. pero es que. No, ¿Cuánto usted dijo 3. ¿Cuánto le dijo Martín Sí, allá con Emanuel? sí. 3 y punto. Y se acabó. No, No, nada, no. nada. ¿Cuánto tiene que despedir el panel? Tiene como un mes y apenas Ah, nos está sí. En que su lo está defensa, trayendo. tiene toda la razón. Apenas lo Saludos a conseguimos. Covitec. Me retracto. Saludos a Covitec. Me retracto. Saludos a nuestros Le amigos de dejo su Covitec. hojita verde, estimado señor Teodoro. A ver, tráete, ¿qué es eso de las hojitas, Marce, por favor? Tú explícale, tú eres el que las pidió. Yo no me traje hoja roja y hoja verde. Ah, ¿no las imprimiste? No me traje las hojas. Ah, bueno. Entonces, ¿y por qué no le...? Es que, ¿cómo quieres imprimir si ni siquiera se va a ver? Yo creo que es mejor que Martín ponga las actividades y ponga la hoja y yo traigo nada más el plastiquito. Con plumón. Sí, claro. ¿Esas para Es que qué son eso- como? es- Ah, mira, ya te entendí, ya te Sí, entendí, ya es te que mi entendí. impresión va a quedar Y que pero espérate, le vas a poner la mica, así Claro. como en este, ¿verdad? Sí, esas son Y- las bitácoras. Y le vas a escribir con un plumón deleble, un Ajá. plumón de agua, para que se pueda borrar la actividad sin tirar la hoja. Claro. Es que yo me imaginé que íbamos a estar imprimiendo en Es que, letras pues, negras. Yo no en veo a let- Martín muy seguido. Entonces, sí, pues es que Martín se la pasa todo el día activo en la No me hoja. alcanza el tiempo, Arqui. Ahí, para allá, para Por eso acá. dije, mira, le compro 5, que a mí me dijeron que como 3 semanas aquí ya acabábamos, ¿eh? Así que yo no sé. Entonces, pues, No, pues. Pero a Pues ver qué 3 significan semanas. estas hojas, ¿para qué son? A ver, ¿cómo? Una ¿Para qué vez. son? ¿Para qué son? Ahí les va. ¿Son obleas o Yo te grabo, yo te grabo. Ok, tú graba. Sí, ¿verdad? Ahí les va, jóvenes. ¿Cómo están? Fíjense. Vente para acá, Chuy. Porque esto es para todos. Esto es de obra. No les voy a dar mucho el cuento de dónde salió, pero ustedes conocen la empresa Toyota. ¿Ah? Toyota, la marca de carros. Sí, los carros sí. Ah, esa es la marca Toyota. Ellos inventaron un sistema en sus líneas de producción, ¿ah? Porque imagínense cuántas piezas tiene un carro. Ah. En sus fábricas tienen que producir muchas piezas y de repente les llega un pedido de 100,000 carros modelo, ¿cuál es un modelo de Toyota? una Tacoma. Una Tacoma. Tundra, Ajá. Les llega a la planta un pedido. Necesitamos 100,000 Tacomas para México. Entonces, ellos tienen que organizar perfectamente para mandar ese pedido lo más rápido posible. Entonces, idearon un sistema de organización que es en las líneas de producción, se activan unas tarjetas que te indica si te faltan piezas o ya te pasaste de piezas. Entonces, ese sistema de indicar a todos los obreros, a toda la gente que está trabajando, les deja claro, ¿sabes? Porque ellos están viendo la tarjeta con el color y que ya saben que todavía hacen falta más, ya hacen falta más, ya Haz hacen de cuenta falta que va a más. ser como una lista de trabajo. Es como una alerta. Mira. Es como una alerta. Si ven ustedes. Ajá. Exactamente. Te avisa. Es exactamente para que te avise. Es un sistema que te va a avisar si vas bien o vas mal. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo. Ahorita aquí- vamos mal. Ahorita vamos bien. Entonces vamos a tener la hoja verde porque todavía no pasan las 3 semanas que quedamos, que era para que acabar albañilerías. Y aquí van a estar las actividades. Hormigón, piso lavado en cochera. ¿Va? Colocar paneles de baño, enjarrarlos.
firme, nivelación de firme de la entrada, pum. El enjarre de afuera ya está. Hacer los muros, instalar los paneles de los muros y enjarrarlos, ¿no? Colar castillo para la puerta. Entonces, Martín, así vas a poner tú todas las actividades que se tienen que cumplir. Y el plazo. El plazo tienes que ponerle grande. Todo esto entregado tercera semana de septiembre al 15 de septiembre de 2025 y todos le van a firmar. Firma de Pecas, todos los de la obra le van a firmar. Ok. Y así va a quedarse. Ahí la van a ver todos los días. Si llega el 15 de septiembre. No está acabado. Ajá. Vamos a poner la roja. Ajá. Y si se llega y no lo terminamos, ahora va a ser lo mismo, pero con la tarjeta roja. Que la tarjeta roja significa que ya vamos atrasados. Entonces, en cuanto ya terminemos y cerramos, ok, se quita la tarjeta roja, se vuelve a hacer la junta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta actividad y esta actividad, ¿sabes? Y se vuelve a poner la tarjeta verde. Y entonces otra vez, todos vamos a tener el plazo. Ahora va a decir 15 de octubre. ¿Va? El 15 de octubre tienen que estar todas esas actividades. ¿Eso para qué nos va a servir? Para estar bien comunicados, ¿va? Bien enterados de las actividades que se tienen que hacer y si vamos a tiempo o no vamos a tiempo. Porque pues, tú ya sabes, de repente en la obra ya no sabes si vas bien o vas mal. Tú nomás vas a trabajar y le das, pero no sabes si vas bien o vas mal. Entonces, esto es una forma muy clara de saber si vas bien o vas mal. Eso es todo. Sí, está pesada. Perfecto. Si está pesada. Entonces, ya Te lo voy que a sí... dar unas hojitas de las de recopilador, Ujú. de las transparentes. Como tipo mica. Ajá, para Ok. que ahí puedas escribir y lo puedas borrar. Ándale. Para que la hoja nada más quede como el fondo. Va. Ajá, Está y bien. ya tú le escribes. Yo te las doy ahora que te vea algún día en la oficina. Sí. Y es bien importante que firme yo, Ujú. porque así es como, Arqui, tú estás enterado que era nomás esto. Sí. Sí, ¿Sabes? no voy a Sí, llegar al con- rato va a llegar. Ajá. Oye, pero esto y Sí, esto. sí. Exacto. Te va a emocionar. Sí. Puede pasar, pues Ok. por eso creo que es importante la firma. Está bien. Como que, y la firma de todos, cabrón. ¿Sabes? Porque todos somos un equipo y todos tenemos que comprometernos a avanzar. Entonces ahí es como sentirte parte del sistema, ¿no? Va. Y la otra parte muy importante es esta. Estas van a ser ya bitácoras que vamos a tener en todas las obras de aquí a que nos muramos, Pecas. Asistencia. Asistencia. Entonces esta es clave. Esta cada semana la tengo que firmar yo. Cada semana. La tiene que firmar Martín y Ujú. luego la tengo que firmar yo, Martín. Muy bien. Entonces, así esté o no esté, Martín, si no sé qué, ustedes tienen que firmar. Si quieren echarle mentiras, pues échenle mentiras, pero lo que sigue es que vamos a poner cámaras en todas las obras. Una cámara para que esté siempre revisando. Entonces, para hacerlo todo lo más transparente Ya no posible. hay truco, pues. Ya no hay truco. Sí, aquí tú eres el encargado. Tú te vas a encargar de la bitácora, yo te la voy a pedir. Y a ver, Pecas, ¿a qué hora llegaste? ¿A qué hora llegó Chuy? Firmado. ¿Qué se hizo? ¿O qué incidencias? Exacto. Entonces, todo lo que vaya pasando, no, pues que no llegó, o sabes qué, se enojó y se fue, ahí se tiene que escribir y que Martín lo firme. Siempre va a haber un encargado de obra, Sí. ¿va? Ese encargado de obra, pues obviamente tiene más responsabilidades, tiene ahí un beneficio, pero tiene que haber un encargado en cada obra, además de que tú eres el supervisor, pues. Correcto. Entonces, eso es lo que vamos a implementar en todas las que vienen, de aquí en adelante. Sí, pues para que haya un nivel, pues, también. Exacto. Que esté, pues, todo un nivel, que estar todos parejos, pues. Exacto. Y un orden, pues. Ujú. Correcto. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Pues ahora lo que sí es el pastel. Así. Bueno, Bueno, a darle. ¿qué te pareció, Gaby? Pues de lo que hablaron ahorita ustedes o de lo que se está haciendo aquí. De lo que se está haciendo aquí. ¿Quieres ir a ver la otra casa? Sí, vamos. Vamos a ver la otra casa. ¿Cómo? ¿Y ahí en la otra casa qué? Es el Para que estado veas cómo estaba. como estaba antes. Ah, sí, ya me la imagino. Toda sin chiste. Nomás que esta casa, si te fijas, está un poco más chiquita que estas. Ah, sí. Sí. Y Güey, cuestan están muy más caras chiquititas las estas casas. que estas. Uh. Sí, porque esta es muy independiente. Oye, Martín, Ey,
Hay ¿Y tienda ahorita por usted dónde aquí. está viviendo? Ahorita yo aquí No, porque me no sigo traje quedando. patitos y eso. Ah, Nomás mi Ahorita que igual esposa vamos se a queda partir aquí con mi pastel para- hija y todas mis cosas las tengo acá, Oye, pero pero pues ya esta se me cosa mojó nos todo, ya pasa se y echaron a perder. sí, pues Me dio cómo pena. no. Qué bueno para que las tires. En esta vida hay que tirar, ni te lo pones, nada de eso que tienes ahí, cabrón. Entonces, ¿Tú cómo sabes va a decir? casi siempre estoy seguro. Así somos. Si bien acumuladores. Todo lo que tenemos en las casas, Yo ya no. no usamos nada. Tú ya Yo también. ya sí, cada que puedo saco a Pásale. regalar o... Ey. Aquí Y vive- también Platícale esposa de los de ustedes. gallos, Peca. No, o sea, aquí Platícale vive mi que hija. eres gallero. Ah, vive su Haz de cuenta hija. que Pero sí se puede, como ¿no? los, Ay, también chiquitas las casas, ¿verdad? los dueños aquí, más vienen, aguantan medio año y se van, las dejan las casas. Ah, sí. Y como yo soy aquí el más viejo de aquí, Ajá. pues me dejan las llaves, me las encargan las casas. Ah, ya. Por eso dicen que tengo muchas casas. Pero no son de usted. No, pues no, Son ya me anda con prestadas. esta. Pues como ahorita estoy cuidando esa donde tengo mis cosas, Ah, estoy ya. cuidando esta, estoy Oiga, ¿y cuidando- por qué se van? porque pues no se adaptan. Ah, no se Por lo adaptan. lejos. Por lo lejos. Está Por lo bien lejos. No, yo aquí ya tengo viviendo 15 años, 16 años. Y usted sí se adapta. No, yo sí. Ey. Ese era mi tema, pues. O sea, de tiene que- uno que adaptar a todo, ¿no? Es que, pues fíjese, allá donde vivía, Ey. rentaba. No, pues mejor. Andaba Aunque esté rentando. lejos ya todo, que, pero no. ¿cómo sabes qué? Te voy a subir la renta. No. No, que sabes qué, desocúpame. Ay, No, que sabes no. que esto y que esto. Y a Ya, cambiarse cada aquí rato. de perdis, pues ya sigues pagando, pero pues ya de perdis es tuyo. Ya no, que sabes Eso. que ya ¿dónde desocúpame. va Rocky? Eso. Ya Lo sabes qué, que- pues te voy a subir la renta. Chiquita, no la casa, pero ya es de usted y ya, Ya, ni pues, quien lo corra. Pues se me hace hasta mucho porque es Me más voy a llevar parte de mi con Abraham. esposa. Te traes Ey, a Snoopy. sí, es cierto. Vámonos a la casa. Ey. López. Sí. Ah. Yo ni Te lo voy a dar hago una buena porque qué vida. tal me da un Mordidón. mordidón. ¿Verdad? ¿Tú? Míralo, ya ves, ya me gruñó. Sí, no, pues es que es así. Así es Osco, pero Cálmate, Rocky. Rocky, ¿por qué me Hola, gruñe, bebé. mi amor? ¿Cómo estás? ¿Por qué me gruñe, mi Rocky? De condominio, ¿verdad? Rocky. Hola, Ay, ¿cómo mira. estás? Hubiera un régimen de Mira. condominio para que pagaran una Oye, diamante. cantidad de... Manti. Rocky. Vale. Chaineada. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está ese gordito? Ten, hija, échala para allá. Así estaba antes. Ajá. Ayer. Así estaba No, antes, mira. qué diferencia. Tú ves. No, se ve Buenas más, tardes, señora. ¿Cómo está? Qué bueno. También aquí, gracias. ¿Y este gordito? Hola, dile hola. ¡Qué gordito, qué gordito! Dile hola. No, sí, qué diferencia, Sí, ma. ¿Cómo está, señora? Dice, muchas gracias por todo lo que está haciendo, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, de verdad, muy amables. Buenas tardes. Entonces, pues tú ya sabes, la luz Sí, y el espacio se ve más. compacto. Se ve más encerrado aquí. Ujú. Es Se ven como sin te digo, es que luz. está un poco más chiquita todavía que Ajá. aquellas. Además, un poquito más, Sí, claro. está un poquito más chiquita. sí, Pero está- parecido al modelo, pues. Sí, parecido al Ajá. modelo, pero es un poco más chico. Sí, pero sí quedó allá muy bien, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, quedó muy Sí, bien. quedó bien, sí. Y apenas está, todavía no está al 100, ¿verdad? No, imagínese ya cuando Ve esté, con se va a ver más todavía no más quiere. grande. No, imagínate la Todavía cocina. pintada de blanco, más todavía. Imagínate la cocina blanca Sí. de Fabi, que le quedan increíbles. No, pues ya ve la mía, cómo Exacto. quedó. Sí, que- Y ahora luego imagínate los muebles del cuarto de lavado, porque le va a hacer un mueble para esto y un mueble para Sí, otro. sí, para el los lavamanos, jabones y todo no para va a que- quedar deluxe. quedar bien. Sí. Sí, No, así qué estaban las diferencia, casas. ¿eh? Qué diferencia, o sea, Es que todo La ese es el verdad, baño, ¿no? O sea, al final Sí. es bien. es lo que quitaron de allá Ajá. para agrandar ahí la cocina, ¿no? Y sabes que fue una idea de un seguidor, ¿Ah, sí? no fue nuestra. Ay, no me diga eso. Fue de un seguidor. Yo no me atreví. Pero fíjese que qué bueno que opinan los seguidores. Sí, claro. Claro, en ¿Y este les canal hacen caso a escuchamos y ustedes? leemos todos los comentarios. Ah, Pareciera y que no, pero usted. No, sí, como no. Todos los comentarios se leen. Todos. Aunque ellos piensen que no, pero todos se leen. Así que sean amables, tratan de jóvenes, sean contestar. amables con sus comentarios. Sí. Porque todo el mundo los lee, no nomás nosotros. Sí. Los Sí. arquitectos que salen en el canal, Gaby leía los Yo comentarios. leía todos mis comentarios, Sí. todos. Entendemos que hay Y les diferentes daba puntos de muchas vista. bendiciones a los que no, pero sí les daba bendiciones. Sí, a la gente que se porta mal hay que decirle, También. Dios te bendiga. Sí, 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 sí. Habla, bebé. Porque No te como portes quiera están mal, ¿eh? Tú no comentando. te portes mal. ¿Mande? Como Pues, quiera están comentando sí, más es que es que, lo que y digo, están viendo el hay video, como diferentes quiera están puntos de apoyando. vista.
Hay Sí, es diferentes cierto. puntos de vista. Y todos no pensamos lo mismo, todos pensamos diferentes, todos tenemos ideas diferentes. Claro. Y hay que respetarse. Sí, Todo se tiene que exactamente. respetar. Hay que respetar la libertad de expresión, pero hay que Exacto. saberse expresar. Pero hay gente que no lo hace, Arqui, pues ni modo. Es ¿Qué le ¿sabes vamos qué? a hacer? Luego creen que, ¿Educarlos? es que luego creen que por Educarlos. el hecho de ser algo público, todo esto, tienen como... El derecho de. Ajá. Y sí lo tienen. Sí, tienen pero creo que cuando no tienes algo Pero hay. oportuno o algo constructivo. Claro, porque Eso es eso, lo más aunque no crean, eso da para Sí, sí, abajo. Sí. Está para abajo. O Y no sea, nomás en un video, en todo. en todo. Un comentario negativo que te den ahí cuando te bajas del camión. Uy, no o se que te va- quiten días. No se te quita. Y te lo dijeron como tontería, ¿verdad? Sí. Y a Sí, ti no se te ay, olvida. a ver, a veces Atrás de hasta una uno se lo pantalla, cree. ¿sabes? Atrás de una pantalla, y ya. Sí. Ahí. Y a veces hasta te lo crees, Marce. Ay, Ay, sí, ¿será es muy cierto? Ay, no, qué feo. Sí. Así es. Pues sí, ahí la clave fue esa, ¿no? El haber quitado ese El baño de ahí. baño. Y es lo que siempre Eso tratamos, fue. ¿no? De que los ejes, ¿te acuerdas en tu casa? Se amplíen. Ajá, o sea, ¿te acuerdas lo que hicimos al principio? Respetamos el eje Sí. de de tu Todo cocina como estaba. y el otro eje, y simplemente le quitamos los chipotes que Sí, tenía por ahí Sí, y la sí, crecimos. Sí, sí. Fue lo mismo que hicimos aquí en el Sí. proyecto de Pecas. Ajá. Respetamos este eje Ajá. y lo jalamos hasta atrás. Ajá. Pero luego todavía le dimos un poquito más, ¿va? Porque la cocina se remete. Ujú. O sea, el mueble de la Ujú, cocina del sí, Pecas. todavía quedó en el fondito. Ajá, exactamente. Entonces te Ajá, queda todavía más libre. privadita. Sí. Exacto. Entonces, Ujú. yo aquí estoy parado en la cocina del Pecas y Sí, todavía claro. estoy cocinando aquí. Ajá. La barra va de aquí para allá. Sí, 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 Entonces sí. se quedó siente más bien. amplio. En un espacio tan chiquito lo hicieron cómodo. Exacto. Exacto. Lo hicieron cómodo. Pues es que al final no está tan chiquito. Mide casi 3 metros de ancho por casi 7 de fondo. Ajá. Entonces, es un 3x7 que te cabe bien varias cosas, pues. Sí. Aquí no es un 3x7, aquí es un 3x4 y Más, luego todo más chiquito, ¿verdad? ajá, se Ujú. compacta ahí. Sí. Ujú. Pues es un poco eso. Ah, sí, que está quedando bonito. Pues ya casi agarrando la de guía hasta allá, casi viene siendo casi los 5 metros. Y de aquí pues le agrandaron, ¿verdad? Sí. Aquí quitaron la Sí. de esta, ¿verdad? Le Allá. ganamos a... ¿Verdad que sí? Ay, ¿cómo? El pasó? perro. ¿Qué pasó con el Rocky? ¡Rocky! Anda bien, Anda Ah, ¿se está atrás de gruñón. mí? Como que casi lo pisa. Lucas Sí, Carrera. y estuvo bien que quitaron este, porque se agrandó mucho. Le ganó un metro. Sí. Ujú. Y como le digo, Esa centímetros fue la hacen del Pecas. diferencia. Ah, ya ve. Ajá. A mí me daba O sea miedo. que todo se da Todos. Es un trabajo. en equipo. En equipo. Como siempre. Ujú. Ujú, sí, es cierto. Eso es lo bonito. Sí. No, pues quedó bien, ¿eh? ¿Ya me Pues llevan vamos. hoy, hija, o qué? Esos parecen cazuelitas, pero no creo. Es muy temprano, es muy temprano. Muy temprano para la cazuelita. Ay, al que acaba de desayunar. Ay, ese Rocky. Ya no se exhibiste. Ay, Vente pues. no, pero sí le quedó bien. No se está quedando bien. ¿Qué? ¿Quieres ir para allá? Ujú. Ya nomás ¿Para es dónde quieres ir? terminarla, pero sí, todo bien repartido. Ujú. Más aquí, no. Todo Sí, o sea, fue un, más fue un cómodo. proyecto de milímetros. Sí. Porque eran, como tenemos poco espacio, Sí, eran sí. 60 centímetros para lavadora No, es que exactos. sí, hay que 40 ingeniarse. centímetros exactos para lavadero. Sí, ¿no? Porque va a tener lavadero. Aunque no tiene patio, Fíjese, ahí sí le dejamos todavía. un lavaderito. Y abajo tienden la ropa, me imagino. Pues la intención en es su que la cochera. sequen. La intención Mira, es que la ahorita sequen en venga. la Ah, sí es secadora. cierto, Ahorita vengo, La espérate. intención sí, es sí. que la sequen en la Ah, no, lavasecadora. pues si van a tener secadora. Ajá, Ya, ¿para qué quieren por el eso ajo? te digo. ¿Verdad, Marce? Entonces, esa es la intención. Eh, Y es que también el secado al sol es algo muy mexicano. Pero si tú te vas a España, Gaby, allá secan en lavadora desde hace 60 años. Lavadora que Sí. está Allá tienen la tecnología. Eh, Pero ¿sabe qué, Arqui? También como que para secarla, por eso la secamos nosotros también en el sol, porque también se gasta más gas. Sí, sí, más sí, es luz. una cuestión de cultura. Sí, Ajá, sí, muy bien. cierto. Pues vamos a comer. a comer. Falta que me grabes, Fester. Ah, Ah, ok. ¿qué crees? Vamos a comer. Bueno, entonces, ya nos Ya se le despedimos. tocaron las tortillas, ¿eh? No, yo no como tortillas. Bueno, despedirnos. Muchísimas gracias, equipo. Ana, cuéntanos, ¿cuál es tu papel en Cota Press Arquitecto? Pues yo ayudo a Marce con toda la parte de administración, con toda la parte de la plataforma de arquitectura avanzada. Damos respuesta a sus correos, sus dudas, todo eso apoyo al equipo.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un honor. Martín, ¿cuál es tu función? Pura verdad. Sí. Pues yo en teoría soy el supervisor de obra, soy chofer, soy ayudante, soy Soy el mil usos. el mil usos. El mil usos. Sí, pero soy supervisor de obra. Esa es la función principal. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto. Héctor Suárez. Pues yo soy Héctor Suárez porque me dedico a todo. Y todo a todo. Usted, señor Jesús, Yo soy ayudante general. ayudante general. Excelente. ¿No sabes choferear? Necesitas tomarte unas clases también de manejo. Porque... Sí le hallo, pero me dan nervios. Pero sí. Hay que darle unos cursos. Si te damos unos cursos, ¿te vuelves chofer? Sí, Güey, la otra Órale, cosita lo que pegada. sea, ¿verdad? Dijiste. Sí, es la actitud. Lo que sea. Es la actitud. Chiste es aprender, ¿verdad? Es de lo que me pongo. No ser negativo. Exacto, no ser Gracias, negativo es la Camilo. clave. Clave. Y bueno, Gabriela, Ay, ¿yo qué? ¿qué apoya en contra de los arquitectos? No, pues a usted lo apoyo. Sí. ¿Dónde vamos a...? A usted lo apoyo nada más. Rocky. Este, Bueno, todo, ¿verdad? ya. Sí. Encargada del departamento de aseo y limpieza. Sí. ¿Cuáles son las Y que de su trajo ahorita? comida y que coma bien. De nutrición. De la alimentación. Y de Abraham. todo. Sí, para que no se me desmaye. Yo otra vez. Ya todo el mundo sabe qué hago en la oficina. Bueno, ya dijeron que era tu manager. Claro, ¿quieres la verdad? Soy la coordinadora general de la empresa. Excelente. Yo soy el arquitecto. Usted ya lo conoce. Y yo soy el arquitecto Alan Cota Paredes. ¡Adelante!